Amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Estamos ya en esta semana continuando con la serie que le hemos titulado Camino a la Cruz. Si fueran tan amables de abrir la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, que es el texto en el cual nosotros vamos a conducir el sermón de hoy día. Y le doy gracias a Dios, hermano, porque hemos estado a lo largo de estas semanas aprendiendo muchísimo, mucha verdad, mucho que reflexionar y pidiéndole al Señor que el Señor en ese sentido ponga más amor hacia el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo podamos entender lo que realmente Él hizo en la cruz y no tomarlo desde un punto de vista religioso, sino más bien desde un punto de vista bíblico y en ese sentido actuar en consecuencia de lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 27, versículos del 32 al 56, acompáñenme por favor a la lectura. Dice así la palabra de Dios, dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestiduras, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que paseaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días le reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús de Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, oramos para que hoy tu palabra sea expuesta de tal manera de que nuestros corazones sean confrontados con la verdad que es en Jesucristo. Oramos, amado Padre, para que el Espíritu Santo hoy llene este lugar de la gloria de Cristo. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús, con verdad tan importante acerca de ti. Y que después de esto, Señor, salgamos amándote aún más. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, hermanos, como acabamos de ver y escuchar la lectura de hoy, realmente es importante, hermano, porque en este evangelio vemos, yo creo que todos los matices ahí, tanto políticos, sociales y religiosos, que se dan en torno y alrededor de la crucifixión de Jesucristo. Recuerden, nosotros habíamos empezado ahí en el aposento alto y hemos ido a lo largo de estas semanas y hoy ya estamos acá. Jesucristo está crucificado, Él ya está crucificado. Y el drama que debió haber supuesto esto, en toda la ciudad de Jerusalén debió haber sido realmente impactante, tremendo, algo único. Nunca antes había pasado algo así. El drama político, social, religioso debió haber sacudido literalmente aquella ciudad, no solamente por los eventos naturales y cósmicos que estamos viendo acá, es decir, las 3 horas de oscuridad no fue un simple evento así pasajero. No, hubieron 3 horas de oscuridad. La tierra tembló, las rocas se partieron. Hubo santos que resucitaron después de que el Señor Jesucristo resucitó. Dice, el velo del templo se partió. No solamente por estos eventos, sino porque algo realmente sucedía con aquel hombre que está crucificado. Estamos hablando de Jesús, un hombre que nunca pecó. Y el Señor Jesucristo está ahí. Y vemos específicamente este drama espectacular, no solamente para la vida de Jesucristo, por lo que Él está sufriendo ahí, crucificado, sino también para todos los que están siendo testigos. Y el Señor Jesucristo muere, fallece. ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién realmente mató a Jesucristo? Según este texto tenemos aquí, están los romanos, los judíos, el pueblo, tal vez la cruz mismo, como un instrumento de tortura, como un instrumento de muerte. Pero déjeme decirle, amados hermanos, que la muerte de Jesús tiene que ver mucho con quien diseñó la cruz. Según el Evangelio de Juan capítulo 19, versículos 15 y 16, nosotros podemos leer ahí que los que le mandaron a la cruz para ser crucificado fue la multitud, los judíos, incluso Pilato, le entregaron para ser él crucificado. Es decir, tanto Pilato, los judíos, el pueblo, vemos dentro del contexto de todas lo que hemos estado viendo estas semanas, que ellos eran enemigos entre sí. Sin embargo, por este asunto, ellos se confabulan entre sí, se juntan para matar a Jesucristo. Gentiles, judíos, romanos son los autores de la muerte del Señor Jesucristo. Déjeme decirle esto, mi hermano. Esto sucedió así porque el Padre, el Dios eterno, ya lo había determinado previamente que sucediese así. Es decir, que Dios en su soberanía, en su voluntad perfecta, Él permitió que Jesucristo muera de esa manera, que su Hijo fuese crucificado y muerto en la cruz. En ese tiempo, en esas circunstancias, en ese lugar, en ese contexto político, social y religioso del cual hemos estado viendo a lo largo de estas semanas. Dios lo permitió así. Dios es el autor de la muerte del Señor Jesucristo. Isaías capítulo 46, del versículo 9 y 10, dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada haya semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Si ve, estamos hablando de la soberanía de Dios, la voluntad perfecta de Dios se hace. Lo que leía mi hermano anteriormente al abrir este servicio. Daniel capítulo 4, versículo 35 dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él, o sea Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? No hay nadie.
Esa es la voluntad, la soberanía de Dios se cumple. Una cosa que nosotros debemos de tomar en cuenta es en cuanto a los eventos de la cruz, ¿sí? Porque una cosa es cómo todos estos eventos de la cruz nosotros los percibimos, ¿sí? Humanamente, es decir, de una manera terrenal. Y muchas veces no lo entendemos, porque lo vemos desde una perspectiva terrenal, humana. Es ahí donde ha surgido mucha tergiversación con respecto a lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y vemos especialmente a lo largo de todo el mundo la celebración de la Semana Santa, y vemos que muchísima gente sale a hacer desfiles, sale a hacer procesiones, adorando y reverando a una cruz, a un Jesús que es hecho de madera, que es hecho de palo, de metal, totalmente desvinculado de lo que realmente es lo que dice la palabra de Dios. Pero otra cosa, amados hermanos, es la perspectiva que Dios tiene sobre la cruz. Y es esa perspectiva celestial que nos cuesta entender. Precisamente por el pecado, la tradición, las falsas religiones, que nos cuesta entender la perspectiva celestial divina de lo que es la cruz. Y obviamente, hermano, acá lo importante y lo que vamos a aprender hoy día es justamente alinearnos con la visión divina de la cruz. Es decir, tomando en cuenta también los aspectos terrenales, ¿sí?, de la cruz. Y sí, es cierto. Bíblicamente podemos entender que hay hombres mortales, hombres terrenales que mataron a Jesús. Pero la revelación de la verdad de la cruz no es terrenal, es celestial. Y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy día. Y eso es lo que leímos, y eso es lo que la palabra de Dios nos dice de principio a fin. Mire, para explicarle esto, nuestro hermano abrió el sermón diciendo y hablando justamente de la soberanía de Dios, que no hay nada que pase sin que Dios no lo permita. Todo sucede de acuerdo a la voluntad perfecta y absoluta de Dios, desde las antigüedades más eternas hasta los futuros más eternos. Todo lo que sucede en la tierra es porque Dios lo permite. Déjeme explicarle este ejemplo para que usted entienda. ¿Sabe que, por ejemplo, en filosofía se enseña que en todo evento hay una causa? Los que están en la universidad o en el colegio y han estudiado filosofía pueden entender este concepto. En todo evento, o para que suceda algún evento, debe de haber una causa. Le voy a poner un ejemplo: construir una casa. Es muy simple. Entonces, en filosofía se enseña que para construir una casa debe de haber una causa formal, ¿sí? Es decir, que debe de haber un diseño, debe de haber un arquitecto que elabora el diseño para que esta casa sea hecha. Pero no solamente en filosofía se enseña que debe de haber una causa formal, sino también debe de haber una causa material. Es decir, de qué es lo que va a estar hecho la casa, el material, ladrillos, piedra, madera, lo que usted quiera. Pero también debemos de entender que en filosofía no solamente se enseña que hay una causa formal, material, también hay una causa instrumental para que esa casa sea hecha. Es decir, cuáles son las herramientas o el equipo que se va a utilizar para construir esa casa. Ahora, sin una causa última, que es lo que enseña la filosofía, no puede haber causa formal, material e instrumental. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la causa última? La causa última es o se refiere a alguien que hizo el pedido de esa casa. Es decir, que si no había alguien que pida hacer esa casa, no podemos hablar de una causa formal, material o instrumental. ¿Sí? ¿Me está entendiendo acá? ¿Qué tiene que ver esto con la cruz? ¿Qué tiene que ver esto con la cruz? Siguiendo este ejemplo,
¿Cuál sería la causa formal de la cruz? La causa formal vendrían a ser los judíos que querían matar a Jesús, pero no podían. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la autoridad de matar a Jesús. ¿Sí? ¿Cuál sería la causa material? La causa material en este caso serían los romanos, quienes enjuiciaron y mandaron a ser crucificado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos tenían la potestad de dar muerte. Eso lo hemos visto a lo largo de todas estas semanas anteriores. ¿Cuál sería la causa instrumental? La cruz. La cruz hecha de madera, un instrumento, ¿sí? Hecha de madera. ¿Para qué? Para que el que está enjuiciado o sentenciado muera. Pero, entonces, ¿cuál es la causa última? De acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, la causa última para la cruz es el Padre. Dios, desde antes de las edades, Él preveyó que Jesucristo muera en la cruz. Es decir, la causa última para que Jesucristo muera en la cruz es Dios, el Padre eterno. Miren, en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 18 al 20, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, refiriéndose al sacrificio de Jesucristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Es decir, que la cruz ya estuvo diseñada aún antes de la fundación del mundo. El sacrificio de Jesucristo ya estuvo diseñado, hecho antes de la fundación del mundo. Dicho esto, amados hermanos, a manera de introducción, quisiera compartir con ustedes dos aspectos, dos situaciones que debemos de entender muy bien como creyentes. Esto es importante para nosotros como creyentes. La cruz como primer punto, la cruz como diseño humano, y luego vamos a ver la cruz como diseño divino. Entonces, como primer punto, hermanos, y dicha esta introducción, ¿qué es la cruz como diseño humano? Un diseño humano. Entendemos todos, este es un instrumento de sacrificio, de muerte y de tortura, la cruz. Históricamente podemos entender que los persas, los griegos, los fenicios y finalmente los romanos perfeccionaron ese instrumento de tortura y muerte. Y hablando precisamente de los romanos, fueron quienes perfeccionaron este instrumento como un instrumento de tortura impresionante, ya que los romanos sabían mucho de fisiología, de cómo funcionaba nuestro cuerpo humano, de anatomía humana. Ellos conocían muchísimo, de ahí que ellos perfeccionan la cruz como hoy la vemos. De tal manera que la cruz hecha por los romanos tenía dos aspectos muy sencillos y muy simples. El primero, que esa cruz, hermano, hacía que el que está crucificado muera lo más lentamente posible. O sea, de una manera realmente dolorosa. Y lo segundo, lo que hacía esa cruz, diseñada y perfeccionada por los romanos, era que el dolor sea lo más intensamente posible. Tremendo, tremendo. La cruz, dentro del contexto moral, para los romanos era un asunto de vergüenza extrema. No todos los presos, no todos los delincuentes morían crucificados, no. Los únicos que morían crucificados en el tiempo de Jesús eran aquellos que cometieron traición al imperio o traición al César. Y moralmente esto, en ese tiempo, el contexto moral en ese tiempo era de una vergüenza tremenda. No todos morían así. Dentro de lo que hemos estado leyendo y aprendiendo a lo largo de estas semanas, podemos entender que Jesús obviamente era una vergüenza
para los religiosos de aquel tiempo, era una vergüenza social, era una vergüenza política en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús fue acusado de traidor. ¿Recuerdan ustedes eso? Hemos leído muchas veces. Jesús fue acusado de traidor. Los judíos le acusaron a Jesucristo de creerse Dios. Y ante los romanos, los judíos le acusaron de creerse ser rey y no pagar los impuestos. Acusaciones totalmente falsas. Y obviamente la idea de ser crucificado era que todo el pueblo lo vea desnudo. Los crucificados en ese tiempo iban completamente desnudos, con su vergüenza, dice la palabra de Dios, mostrando su vergüenza, completamente desnudo. O sea que cuando usted ve un crucifijo por ahí en alguna iglesia, es mentira, porque claro, en la perversión del hombre queremos arreglar el problema. Usted sabe Génesis capítulo 3, quisieron hacer ahí un delantal de hojas. Y obviamente cuando no se entiende bien esto, la perversión del hombre quiere arreglar la verdad de Dios. Y hay muchos crucifijos que a Jesucristo lo presentan con algún pañuelo o algo así tapado. No, el Señor Jesucristo fue completamente desnudo a la cruz. Vergüenza, azotado, torturado tremendamente. El Señor Jesucristo está en la cruz, había recibido doble tortura. La primera, recuerda usted ahí en el patio de la casa de Poncio Pilato, hace 3 semanas lo vimos de eso. Debió haber recibido 39 latigazos más uno. Seguramente los latigazos debieron haber lacerado sus órganos internos, produciendo hemorragias internas. Esos látigos tenían, al final en las puntas tenían huesos y metales para justamente clavarse en la piel y rasgar. A la vez que clavan, el golpe lacera y daña los órganos internos y a la vez jalaba, extirpaba la carne. La ley dice 39 latigazos más uno. Sin embargo, no tenemos constancia de cuántos latigazos le dieron mismo al Señor Jesucristo. Pudieron haber sido más. Sin contar que a Él le escupieron, le puñetearon, le escupieron. Es decir, cuando Él va a la cruz, Él ya va totalmente torturado. Le pusieron la corona de espinas, vamos a hablar un poquito después de esto. Cuando Él fue a la cruz, como dice Isaías 53, no había parecer en Él. La expresión que utiliza Pilato, ahí está el hombre, porque ya no había, esa era una expresión muy común en ese tiempo. Cuando ya una persona pierde su identidad, entonces le decían ahí así, ahí está el hombre. No Jesús, ahí está el hombre, dice Pilato, cuando les entrega para ser crucificado. ¿Por qué? Porque seguramente ya en ese tiempo sus ojitos debieron haber estado hinchados, su nariz hinchada, todo él morado, lila su cara de tanto golpe. Por no mencionar las hemorragias internas y las hemorragias producidas por los latigazos, los espinos clavados en toda su cabecita, sangrando. Entonces Él, cuando va a la cruz, sufre otra tortura. Los clavos, los tétanos, producidos por las infecciones ya a ese tiempo. El dolor que producía, no tenemos ni idea. Es que la cruz es un instrumento de tortura impresionante. El Señor Jesucristo, para poder respirar, tenía que apoyar todo el peso de su cuerpo en el clavo que traspasaba sus pies. Entonces Él podía inclinarse hacia arriba y hacer que las costillas se abran para que sus pulmones puedan inflarse nuevamente de aire, de oxígeno y pueda respirar. Eso es brutal. Si a eso le añadimos la vergüenza moral que todos pasaban, burlándose, escupiéndole a Él.
Ahí en Marcos capítulo 15, versículo 17, dice que lo vistieron con un manto púrpura. Otro evangelio va a decir con escarlata. El manto púrpura es un color, hermano, que solamente llevaba, que da honor y realeza. Se burlaron de él al vestirle así. Ahí en Marcos capítulo 15, versículo 19, sabe que en ese tiempo había la costumbre de besar en la mejilla a una persona cuando tú querías darle honra y honor a esa persona. Sin embargo, al Señor Jesucristo le dieron golpes y puñetazos en su cara, en sus mejillas. Marcos capítulo 15, versículo 17, dice la palabra de Dios ahí que al Señor Jesucristo le hicieron una corona de espinas. Jesús recibe una corona de espinas, no de rey. Estéfanos es la palabra que el evangelista ahí, Marcos, utiliza para referirse a la corona de espinas. No es como una diadema que da la vuelta alrededor de la cabeza, sino es entretejida, entrelazada, quiere decir esta palabra, estéfanos. Es decir, que cubría toda la cabeza, y eso le aplastaron sobre su cuero cabelludo al Señor Jesucristo y se burlaron de él. Podemos ver en la palabra de Dios que a los reyes se les ungía con aceite en su cabecita, ¿verdad? Al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios ahí, que Él recibió golpes en su cabeza con una caña. Marcos capítulo 15, versículo 19. Burla total, escarnio total, sufrimiento impresionante, como nunca antes. Y en todo este tiempo, Jesús permaneció en silencio. Y nosotros, a veces cuando queremos corregir, o a veces cuando queremos ayudar, o a veces cuando pasa en la casa algo, o a veces cuando no nos salen las cosas bien, soltamos palabras hirientes, ¿verdad? Palabras fatuas, y herimos a la persona que amamos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Qué enseñanza de nuestro maestro. Mientras a él le golpeaban, le maldecían, él permaneció en silencio. Amados hermanos, a veces causamos mucho daño a las personas que amamos, hablando palabras hirientes. Yo creo que debemos de aprender mucho del carácter de Cristo aquí. Permanecer en silencio y ser sabios y pedirle a Dios sabiduría para hablar cuando hay que hablar y para decir las cosas con amor, no llenos de rabia, de odio. Por eso nuestras esposas son afectadas, nuestros hijos son dañados, porque la ira domina el cuerpo de aquella persona que dice ser creyente. Pero aquí Cristo permanece en silencio. Yo creo que debemos de aprender mucho de nuestro amado Señor Jesucristo, a guardar silencio, a pedir sabiduría a Dios, para hablar y decir las cosas. Él guarda silencio. Amados hermanos, Jesucristo vino a dar su vida por ti y por mí. Isaías capítulo 50, versículo 6, dice así: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de estupos. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo. ¿Sabe que el libro de Isaías fue escrito más o menos 950 años antes de que suceda esto? El Señor Jesús se ofreció a sí mismo. Los clavos, el dolor físico, los azotes
fue tan brutal que Él murió en 3 horas. Y al final, como dice la palabra de Dios, Salmo 34, versículo 20, no le quebraron las piernas. Como dice Zacarías capítulo 12, versículo 10, y le miramos a quien le traspasaron. Esa es la cruz desde un punto de vista humano. Esa es la cruz desde un punto o desde una perspectiva humana. Y no podemos negar, eso pasó. Eso está aquí escrito. Y en la voluntad de Dios y en la soberanía de Dios, Dios permitió y escogió a hombres como Pilato, a hombres como los judíos, el Sanedrín, los ancianos de aquel tiempo, para que estén obrando de acuerdo a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se cumple en Jesucristo. Esto es tremendo que tenemos que pensar, hermano. Esto nos lleva al segundo punto, la cruz, según el diseño divino. ¿Sabe? Cuando leemos la palabra de Dios, desde principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, el Señor nos muestra la cruz. A lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras vemos la cruz. Está la cruz presente, Génesis capítulo 3. Desde ahí, cuando el hombre peca, entonces Dios, el Padre, tiene que hacer un sacrificio de un cordero y vestirlos con la piel. Si ve, esto nos apunta a Jesucristo. Ellos debieron haberse vestido incluso con la piel aún sangrando para cubrir su falta. La sangre, el sacrificio, el cordero apunta a la cruz. Y vamos más adelante, por ejemplo, Abraham, usted recuerda en el capítulo 12 cuando Abraham tiene el llamado de Dios para salir de Ur de los Caldeos, ¿se acuerda? Yendo más allácito, capítulo 15, el Señor recibe la promesa, Abraham recibe la promesa del hijo. Vamos más adelante, capítulo 17 de Génesis, el Señor quiere establecer un pacto con Abraham, ¿recuerda usted eso? Y le dice, mira, tú tienes que cortarte el prepucio y de aquí todos tus hijos. Esto es impresionante, hermano. ¿Para qué? Para hacer un pacto, una promesa con Abraham. Esta promesa obviamente apunta a Cristo, el Redentor, especialmente la circuncisión, hermano. Es decir, cortar el prepucio, que simbólicamente representa cortar a la nación que iba a salir de Abraham, que iba a ser cortada del resto de las naciones. Es decir, que el pueblo de Dios no pertenecería al mundo, sino le pertenece a Dios. Separación, santidad. Es decir, ya no pertenecerían al mundo, pertenecen a Dios. Ahora déjeme decirlo que en la antigüedad los pactos no se escribían, los pactos se cortaban. Es decir, tenía que haber sangre de por medio. Dios está llevando a su pueblo hacia la cruz, aunque en ese tiempo ellos no se dan cuenta ni pueden percibir la verdad de la cruz que había de venir. Sin embargo, Dios en su voluntad, en su soberanía, Él ya está elaborando este plan. Esto es interesante, hermano. Si vamos más adelante, por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando estuvo esclavo ahí en Egipto por más de 400 años, ¿recuerda usted? Y el Señor llama a Moisés para que haga todo ese trabajo. Y usted recuerda las plagas, especialmente la última, la del primogénito, que el ángel tenía que entrar y matar al primogénito, sea hombre o sea animal, tenía que entrar ahí. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? El Señor le da una orden específica a Moisés y le dice, mira, para salvar a ustedes, para salvar al primogénito de cada uno de su familia, sacrifiquen un cordero y con la sangre pinten el dintel de las puertas de tal manera que el ángel de la muerte no va a entrar por ahí, no va a pasar por ahí. ¿Recuerda eso usted? Y el ángel pasa, pero en Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice que la paga del pecado es muerte. ¿Entiende eso usted? ¿Qué es lo que estamos explicando acá? Que alguien tenía que morir para que ese primogénito no muera. Y el ángel no entre a esa casa. Es decir, el cordero
está llevando a todo ese pueblo hacia la cruz. El cordero sacrificado en la Pascua. Y desde ahí, el pueblo de Dios, el pueblo israelita, celebran esa Pascua, esa conmemoración, ese recuerdo de cómo ellos fueron librados justamente del pueblo de Egipto. Y eso es lo que empezó en la última noche con el Señor Jesucristo. Lo vimos como hace 5 o 6 semanas. Empezamos ahí, en el aposento alto. Ellos se reunieron para celebrar justamente esto. Y hasta que venga mi primogénito, tendrán que sacrificar corderos por el pecado, tanto en el tabernáculo y después en el templo. Esa es la orden que les da. Espero que hayan leído Levítico 16. Si usted no leyó Levítico 16, va a estar perdido hoy día. No va a entender. Justamente Levítico 16 habla del día de la expiación, de lo que estamos hablando. El Yom Kippur, el día más santo para todo el pueblo de Dios, el día más santo, más solemne, la fiesta de todas las fiestas. Y el Señor en Levítico habla de que esa fiesta, esa conmemoración debe de ser hecha no a la ligera, sino a la manera de cómo Dios lo estableció, cómo Dios lo hizo, y hacerlo cada año. Esta expiación por el pecado tenía que hacerse así, no a la ligera, sino a la manera de Dios. ¿Qué es lo que tenía que hacer el sacerdote? Primero, si usted leyó, el sacerdote tenía que bañarse, lavarse su cuerpo, ¿verdad? Luego ponerse unas vestiduras especiales. Luego de eso, el sacerdote tenía que sacrificar un becerro por él y por su familia. Y esa sangre tenía que ser rociada, esparcida en el arca del pacto. Luego de eso, el sacerdote tenía que escoger 2 machos cabríos. Uno para ser sacrificado a causa del pecado y la rebelión de todo el pueblo y de todos los hijos de Israel, y su sangre rociada en el arca del pacto, y el otro macho cabrío era utilizado como el chivo expiatorio, donde el sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de este chivo expiatorio y confesaba sobre él la rebelión y el pecado de todo el pueblo, y lo soltaban al desierto por una persona ya determinada. ¿Para qué? Para que muera fuera del campamento, muera en el desierto, comido por las bestias. Y eso es lo que sucedía, muere en el desierto. Lejos y fuera del pueblo. Jesucristo murió fuera del pueblo, ¿recuerda usted eso? El simbolismo aquí es especial de todo este ritual, muy especial incluso para nosotros hoy día. Cuando, por ejemplo, hablamos del lavamiento, tanto del sacerdote como de todo el pueblo por la sangre, simbolizan obviamente el lavamiento del pecado. Una ceremonia de purificación es lo que estamos hablando, eso es lo que simboliza. Es decir, que para tener el perdón de Dios y restaurar mi relación con Dios, necesito estar limpio de pecado por medio de esta ceremonia simbólica. Y esto cada año. Esto se hacía cada año. Por eso es que si, por ejemplo, vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 27, que justamente el autor de Hebreos está hablando de esto, está haciendo un resumen de Levítico 16 y Levítico 17. Hebreos capítulo 7, versículo 27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados, es decir, de lo que estamos hablando, de lo que hacía el sacerdote, porque esto hizo, hablando de Jesucristo, esto hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, que Jesucristo es el sacrificio perfecto, el último, el total y para siempre. Es decir, que la necesidad de todas estas ceremonias con la muerte de Jesucristo en la cruz cesó en la cruz. Ya no hay más sacrificios que hacer. Si por ejemplo vamos más adelante a Romanos capítulo 9,
del versículo 12 en adelante, habla lo mismo. El autor de Hebreos está hablando justamente de esto. Impresionante, hermano. Esa es la revelación divina de la cruz. Ese es el concepto celestial de la cruz. Hebreos 9:12 dice así: y no por sangre de machos cabríos, de los que acabamos de leer ahí en Levítico 16, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, es decir, la de Jesucristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterno perdón. Versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, de los que estamos hablando acá en Levítico, y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Único, hermano, único. Eso es tener una visión celestial de la cruz. Hebreos capítulo 10, versículos del 10 al 12, hablando de lo mismo. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Dios Padre. Y espero que diga un amén ahí en su corazón, hermano. Porque no tiene nada que ver con una perspectiva humana. No tiene nada que ver con judíos, no tiene nada que ver con romanos, no tiene nada que ver con pueblos. No, la cruz tiene que ver con Dios, con el plan de Dios, el plan redentor de Dios. Por eso el sacrificio de Jesucristo es suficiente para usted y para mí perdonarnos todo pecado. Juan capítulo 19, versículo 30 es impresionante, único, crítico en la vida de cada creyente. El Señor Jesucristo dijo: consumado es. Es decir, que todo lo que Él vino para hacer, el Señor Jesucristo hizo, absolutamente todo. No quedó nada que falte de ser hecho, no. Jesucristo hizo absolutamente todo en la cruz para usted y para mí. Ser perdonados de todo pecado y ser, por méritos de esa cruz y de ese sacrificio, llevados al cielo. Consumado es. No hay nada más que hacer. No hay sacrificios para hacer. No hay. El diseño, amados hermanos, de la cruz no empezó con Adán y Eva. No. Ni siquiera con Abraham ni con Moisés. Ni mucho menos empezó cuando empezó el mundo. No, nada de eso, amados hermanos. La cruz fue diseñada y vista en la mente y el corazón de Dios antes de los tiempos. Antes de que Adán y Eva pecaran, e incluso conociendo de antemano que ellos lo harían. Y cuando pecaron, Dios ya tenía la solución. Amados hermanos, la cruz no es un plan B de Dios, no. Dice la palabra de Dios ahí en 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 20, que Dios ya destinó a Jesucristo desde antes de la fundación del mundo para ser sacrificado y muerto en la cruz, manifestado, dice, en los postreros tiempos por amor a vosotros. Es decir, que Dios manifestó la cruz en el tiempo que Él quiso, en el momento que Él quiso, en las circunstancias que Él quiso. Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. ¿Se ha puesto a pensar eso usted? Dios lo puede todo. Dios conoce todo y lo conoce desde antes de la fundación del mundo. Sabe que Dios nunca ha aprendido nada. Nunca ha tenido que mejorar o tener mayor o menor conocimiento, no.
Dios está en control de todo y todas las cosas que Él hace ocurren porque Dios lo permite y está en su voluntad. La razón por la que yo no voy al infierno, hermano, es porque Jesucristo recibió toda la ira de Dios. Toda la ira de Dios cayó sobre Jesús. Maldito el que muere en un madero, dice la palabra de Dios. Y en efecto Jesús fue maldito. Sin embargo, Dios convierte esa maldición en bendición. Ahí Levítico capítulo 17, versículo 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La sangre de Jesús derramada en expiación por tu pecado y mi pecado. Ahí, en la sangre de Jesús, está la vida eterna, tuya y mía. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Esa es la visión divina de la cruz, hermanos. Amados hermanos, la cruz es un instrumento diseñado por Dios para dar juicio a aquel que rechaza y no cree en Jesucristo. Pero también la cruz es un instrumento de bendición para salvación, para el que cree y no rechaza la cruz. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice: quien llevó, refiriéndose a Jesucristo, Él mismo nuestros pecados, Jesucristo, en su cuerpo, Jesucristo, sobre el madero, en la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¡Qué bendición! Hebreos capítulo 9 y versículo 28 dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá la segunda vez sin relación al pecado, para salvar a los que en Él le esperan. Si me acompaña al libro de Isaías, capítulo 53, que es el texto que hemos estado leyendo a lo largo de todas estas semanas. Isaías capítulo 53, versículo 10, resume todo lo que estamos viendo, que la cruz tiene un diseño divino, un diseño celestial. Isaías capítulo 53 y versículo 10 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Amén. ¿Por qué leemos este texto, amados hermanos? Porque hay gente que dice que la salvación es gratis. Esto es incorrecto. Es gratis para usted y para mí, pero para Dios no lo fue. Le costó la vida de su hijo, le costó la sangre de su hijo, le costó el sacrificio de su hijo, la vida de su hijo. ¿Sabe que el valor de algo está determinado de acuerdo a quién le pertenece? ¿Sabe eso usted? Juan capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que le recibimos a Cristo nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Entiende esa verdad usted? ¿Lo entiende? Es decir, que pasamos de ser esclavos del pecado a ser hijos de Dios, justificados por la sangre de Cristo. Eso dice ese versículo, hermanos. De ser esclavos a hijos de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
qué promesa, qué bendición, hermano, qué esperanza que hay ahí. Vida eterna, salvación, resurrección. Eso es Isaías 53. Déjeme decirle, hermano, que yo no entro al cielo por mis obras buenas o por lo bueno que yo haya sido durante toda mi vida. No. No quiero decir que hagamos buenas obras. Al contrario, debemos de hacer buenas obras, pero las buenas obras deben de ser la consecuencia y el efecto de la fe que tenemos en Jesucristo. Eso es lo que dice Santiago capítulo 3. Es decir, que las buenas obras no son la causa para que usted les lleven al cielo. La causa, la última causa que nos lleva al infierno, al cielo, es Jesucristo. Yo voy al cielo es por virtud de Jesucristo, de la obra de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 6 y versículo 23. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Romanos capítulo 6 y versículo 23, parte B. Amados hermanos, hay un solo camino hacia la cruz y este es Jesucristo. Hay un solo camino a la verdad, Jesucristo. Hay un solo camino al cielo, es Jesucristo. Hay un solo camino. Y esa es la cruz. Mientras que el hombre ha hecho sus propios caminos. Religiones, filosofías, humanismo, feminismo, ideología de género y podemos seguir muchas cosas más. ¿Sabe qué dice Juan 14:6? Dice la palabra de Dios: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hay un solo camino. Sin embargo, el hombre ha elegido y ha hecho su propio camino. Hay una sola verdad. Sin embargo, el hombre ha hecho su propia verdad. Hay una sola vida. Sin embargo, el hombre ha determinado vivir a su manera. Qué triste. El Señor Jesucristo está en la cruz, está crucificado y Él exclama y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La ausencia absoluta y total de la presencia del Padre. Eso es el infierno. ¿Quiere un concepto de infierno? Es ese, la ausencia absoluta de la presencia del Padre. Por toda una eternidad. Y eso espera al que no cree, al que rechaza la cruz. Isaías 55, versículos 6 y 7, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Busquemos al Señor mientras Él puede ser hallado. Va a haber un momento en que va a ser imposible que hallemos a Dios. No, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo va a irse de este mundo. Es tiempo de buscar a Dios, porque aún Él puede ser hallado. No es cuestión de vivir la vida alegre, no es cuestión de decir, bueno, mañana lo hago. No es cuestión de decir, bueno, mañana me confirmo, me afirmo en el Señor. No, es cuestión de hacerlo hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. ¿Están oyendo, padres? Hay que orar, hay que clamar por la vida de sus hijos, de nuestros hijos. Es muy difícil para ellos verse en una vida cristiana por las tentaciones, las redes sociales, el pecado sexual. Todo eso es muy difícil. Debemos de orar para que nuestros hijos hallen al Señor mientras Él puede ser hallado. Debemos de orar, como dice el versículo 7, para que el impío deje su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Debemos de hacerlo ya, amados hermanos. Esa es una visión celestial, divina de la cruz, la cual usted y yo debe de estar muy clara.
Debemos de entender que el que está muriendo, que el que dio su vida en la cruz, no fue cualquiera, fue Dios mismo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. No debemos de despreciar la cruz. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice así, ya para acabar, amados hermanos, por tanto no me avergüenzo por dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, está hablando Pablo de sí mismo, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Amados hermanos, vengamos a los pies de Cristo, vengamos a los pies de Jesús, a la cruz. No rechacemos, oremos por nuestros hijos, hermanos. Démosle gracias a Dios por ese sacrificio perfecto, por esa sangre derramada que nos hace libres de todo pecado. Y no nos avergoncemos de predicar la cruz a nuestros familiares, a nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Si ve, la cruz no tiene nada que ver con una procesión, con un santo, con una imagen, no. La cruz tiene que ver con un propósito divino de salvación. La cruz es la expresión más grande de amor que Dios ha podido manifestar jamás al hombre. En su misericordia, usted y yo, sin merecerlos, indignos, podemos llegar a ser salvos en virtud de Jesucristo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que tu gloria sea manifestada en cada uno de nosotros, Señor. Padre, te agradecemos por este mensaje, Señor, y oramos para que tu Espíritu Santo establezca en nuestros corazones esta verdad como una verdad eterna. Te lo pedimos, y ayúdanos a predicar el Evangelio de la cruz. Te lo pedimos, amado Padre. Te agradecemos por tu sacrificio perfecto, único. Agradecemos porque tú sufriste en la cruz, y te agradecemos, Dios, porque en tu sabiduría, en tu voluntad, tú ya planeaste todo esto aún antes de que el mundo fuese hecho. Ya tuviste un plan de salvación para ti y para mí, y te agradecemos por ello, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias.